En esta lección aprenderás a trabajar con el List View de forma básica. Veremos cómo colocar el List View en una forma, cómo crear los grupos que van a estar dentro del List View y también cómo llevar a cabo la adición de elementos a cada uno de los grupos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender cómo utilizar un control que se llama List View y desde luego cómo ponerlo adentro de nuestra forma de Windows utilizando C#. Bueno, entonces lo primero que he hecho es crear un proyecto, se llama programa 0508. Aquí tengo la forma, la voy a hacer crecer un poquito y vamos a buscar nuestro control de List View. Aquí está. Entonces simplemente lo voy a adicionar, le doy un tamaño apropiado, vamos a dejarlo en este momento así y bueno, vamos a ponerle el nombre. Va a ser lstv de List View y le vamos a poner alimentos. Ok, lo que va a hacer el List View es de estos controles que nos permiten tener colecciones de elementos adentro de él. Nada más que estas colecciones nosotros las podemos tener organizadas en grupos. Y les voy a enseñar cómo podemos rellenar nosotros programáticamente el List View. Bueno, vamos a empezar a crear un grupo. Entonces ponemos List View Group. Ahí está. Y ponemos el nombre del grupo que nosotros queramos. Por ejemplo, frutas. Ese va a ser nuestro primer grupo. Entonces va a ser igual a new de List View Group y acá tenemos que colocar una serie de parámetros. Bueno, tenemos diferentes sobrecargas para este constructor, pero vamos a utilizar una sencilla en la cual, bueno, únicamente nosotros tenemos que colocar el nombre. Entonces aquí vamos a ponerle frutas y si lo deseamos también podemos indicar el tipo de ordenamiento, cómo va a quedar alineado, si va a quedar alineado a la izquierda, al centro, a la derecha. Entonces podemos poner horizontal alignment punto y acá ustedes deciden cómo quieren que quede alineado el título de ese grupo. Bueno, voy a ponerlo a la izquierda y ya quedó. Vamos a crear otro grupo. Entonces creamos List View Group. Aquí vamos a ponerle carnes. Es igual a new de List View Group. Algunos le llaman proteínas a las carnes. Eso realmente ahorita no nos interesa. Nos interesa List View, pero no tanto que tengamos correctamente eso. Entonces otra vez horizontal alignment y le coloco nuevamente left. Bueno, ya tengo creados los grupos. Ahora tengo que ir colocando los elementos adentro de cada grupo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener una colección adentro de List View que se llama items y vamos a aprovechar un método que es el método add que nos permite ir adicionando esos elementos. Pero a diferencia de lo que hemos hecho con otros controles, aquí vamos a adicionar un tipo especial de elemento que se llama List View Item. Entonces tenemos que crear una instancia de tipo List View Item y eso es lo que vamos a estar adicionando. List View Item nos va a permitir tener la información del elemento e indicar a cuál grupo pertenece. De tal manera que cuando se despliegue la información quede ordenada adecuadamente. Esto es muy importante. Bueno, vamos a empezar a adicionar entonces algunas frutas. Y tenemos entonces nuestro List View alimentos. ¿En qué colección? Bueno, en la colección de items, el método add. Y aquí vamos a crear una instancia de tipo List View Item. Podríamos haberlo hecho en líneas diferentes. No hay ningún problema, es decir, podría haber creado primero el objeto,
de tipo list view item y luego adicionarlo, o lo podemos adicionar directamente aquí en la parte donde tenemos el parámetro. Entonces tenemos new list view item, y entonces ¿qué es lo que hago? Bueno, pues entonces coloco mi primera fruta. Vamos a poner manzana, y acá como segundo parámetro, bueno, voy a indicar a cuál es la colección que pertenece. Entonces pongo frutas. Y ahí está. Ahora me voy a permitir hacer un copy paste para no entretenerlos tanto. Vamos a poner aquí pera, sandía. Acá vamos a poner banana. Vamos a poner melón. Y ciruela. Ok, ahora vamos a adicionar algunos elementos para el grupo de carnes. Bueno, les voy a mostrar la otra forma como podemos hacer. List view item. Vamos a ponerle mi elemento es igual a new de list view item, y la primera carne vamos a poner pollo, el grupo al que pertenece. Entonces podríamos hacerlo de esta forma: lstv alimentos, luego en items adicionamos, y aquí paso mi elemento. También es otra de las formas como lo podemos hacer. Bueno, vamos a adicionar más carnes. Y vamos a poner res, y pertenece al grupo de carnes. Aquí copio, pongo pescado, aquí cerdo o cochino, chancho, no sé cómo le digan en sus países, y vamos a poner otro tipo de carne que sea codorniz. Ok, bueno, entonces ya tenemos los grupos, ya hemos colocado los diferentes elementos indicando a qué grupo pertenece. Ahora tengo que adicionar esos grupos a list view. Entonces nuevamente list view alimentos, y para eso vamos a tener acá pues una colección, que es la colección de groups. En esta colección de groups se van guardando todos los grupos que va a tener el list view, para que al desplegar y con la referencia que tenemos acá los pueda identificar y mostrarlos correctamente. Entonces groups.add, y adicionamos nuestro primer grupo, que es el de frutas, y hacemos lo mismo con el de carnes. Bueno, recuerden que aunque yo utilicé el handler del evento load para rellenar la información, ustedes pueden tener un método especializado que lleve a cabo esta función. No necesariamente tiene que hacerse siempre adentro de load, puede hacerse en otro lado. Muy bien, entonces vamos a llevar a cabo la ejecución, y aquí lo tenemos. Tenemos frutas, y acá abajo tenemos carnes. Ya nos está mostrando los elementos y en el grupo que pertenecen. Voy a hacer un poco más grande mi list view para que luzca mejor. Y aquí está. Perfecto, entonces ya tenemos el list view de forma básica trabajando.
Ya hemos visto cómo funciona el list view. Tenemos los elementos básicos, pero todavía nos faltan más temas, los cuales los vamos a continuar viendo en las próximas lecciones.